Muy buenas tardes. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos de ser testigos de estos bautismos, Señor, de estas manifestaciones públicas de fe en Cristo Jesús. Y, Señor, ahora te pedimos que por favor bendigas esta tu palabra, Señor, que nosotros seamos transformados por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad, que podamos entender lo que nos quieres comunicar, Señor. Por favor, Padre, te rogamos que nos hables por medio de tu palabra eterna. Señor, bendice este tiempo de manera muy especial. Danos atención y concentración para escuchar tu voz. Te pedimos en el nombre precioso y perfecto de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Hace un tiempo me encontré con una imagen, con un meme, que me hizo acordar mucho al libro que vamos a comenzar a estudiar hoy. Si la gente de sonido puede poner, por favor, se puede ver. Ahí está. Vemos arriba a un nenito y el padre diciendo, mi hijo es un genio, maneja el iPad a la perfección, ¿no? Como diciendo, wow, mi hijo es un genio. Sin embargo, abajo vemos el diseñador del iPad, después de trabajar por años para que este fuese fácil de usar, ¿no? Los padres muchas veces piensan, no, mi hijo es un genio, ¿no? Porque mira cómo maneja el iPad o el celular. Sin embargo, detrás de eso hay un diseñador, un programador que trabajó por años y años y años para que, en este caso el iPad, que no me está pagando nada para promocionarlo, sea fácil de usar y sea tan fácil que un niño lo puede usar, pero a la vez tan complejo que profesionales pueden usar cientos de aplicaciones para hacer trabajos profesionales. Esta noche nosotros comenzamos con nuestro Evangelio, con el estudio del Evangelio de Juan, y sucede algo similar con lo que sucede acá en este meme. El libro que vamos a comenzar a estudiar hoy es algo impresionante, realmente, es impresionante. Es tan sencillo, pero a la vez es tan profundo. Alguien dijo que es como una piscina en la cual un niño puede jugar y chapotear en la orilla, pero a la vez es tan profunda que un elefante puede nadar dentro de ella. Es un libro tan sencillo que puede ser leído por el creyente más nuevo en la fe. La persona que recién cree en Cristo puede leer el libro de Juan y comenzar a entender un montón de cosas profundas acerca de su nueva fe. Y a la vez es tan profundo que ha cautivado la mente de teólogos y eruditos por los últimos 2000 años. Y es tan profundo que esas personas que son eruditos, aún después de estudiarlo y conocerlo de memoria, siempre se quedan con la sensación de que todavía no lo terminan de entender, que todavía, si siguen estudiando, pueden encontrar alguna verdad más. Así es el Evangelio de Juan. Al igual que lo que veíamos recién acá en esta imagen graciosa, podemos ver la mano todopoderosa del Señor inspirando su palabra, guiando a su autor humano para escribirlo de esta manera, para que cumpla con el propósito que tiene. El libro que nosotros tenemos frente a nosotros hoy, que empezamos a estudiar, es un libro único. El Evangelio de Juan es un libro único. Es muy diferente al resto de los evangelios, a Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de ellos, si vos estudiás Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos. Cada uno de ellos tiene un enfoque especial, cada uno de ellos presenta a Jesús haciendo un énfasis en diferentes aspectos de su vida terrenal con el fin de alcanzar a ciertas personas, a cierto grupo de personas. Por ejemplo, si vos estudias Mateo, te vas a dar cuenta que está enfocado a un público judío. Enfatiza que Jesús es el Mesías Rey. Te muestra vez tras vez cuando vos vas estudiando el libro de Mateo que el Señor hizo esto para que se cumpla lo escrito por el profeta, para que se cumpla la profecía que decía, etcétera, etcétera. Habla acerca de el reino de los cielos y cómo Jesús cumple con todas esas profecías que los judíos estaban expectantes de que sucedan. Si lees Marcos, ves que presenta al Señor como el siervo de Jehová y está más enfocado en un público romano que tiene en mente la acción. Te das cuenta cuando lees el Evangelio de Marcos que se muestra que el Señor es el siervo
de Dios. En Marcos, por ejemplo, el énfasis es que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Ves un montón? Nuestras traducciones dicen y luego, y luego. Otras traducciones dicen inmediatamente, porque es la idea de acción inmediata de parte de Jesús que causaría que llame la atención a un público romano. El Evangelio de Lucas muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, porque está enfocado en los griegos. Los griegos, si vos lees la filosofía griega, ellos constantemente están pensando en cómo es el hombre y cuál sería el hombre ideal. Entonces Lucas lo presenta a Jesús, lo presenta de esa manera, lo presenta como el Hijo del Hombre. Y estos son muy similares, por eso se llaman los sinópticos, ¿no? Porque la palabra significa que están vistos juntos. Son muy similares, fueron escritos en la misma época, muy cercanos entre sí. Juan es completamente diferente. Juan es totalmente diferente. Por eso que es llamado el cuarto evangelio, como para hacer diferencia de los otros tres. Vamos a ver que el autor decide omitir un montón de cosas que vemos en los otros tres evangelios y escribe un montón de cosas que son exclusivas de este evangelio que vamos a comenzar a estudiar hoy y que creo que por lo menos por dos años vamos a estar estudiando el evangelio de Juan. Cosas que omite, por ejemplo. Vamos a estudiar el evangelio de Juan y no vamos a ver la tentación de Jesús, no vamos a ver la ascensión, no vamos a ver ninguna parábola, como en Mateo, por ejemplo. No está la transfiguración, no tenemos discursos de Jesús hablando acerca de los tiempos finales. Juan no tiene el registro del Sermón del Monte, no habla del reino, nada de eso. No vemos a Jesús echando demonios en el Evangelio de Juan, algo que en los otros evangelios es común. Pero las cosas que escribe Juan son un montón. El 90% del contenido del Evangelio de Juan es exclusivo de Juan, se encuentra solamente en Juan. Por ejemplo, nosotros vemos en el Evangelio de Juan la descripción del ministerio de Jesús en Judea y en Samaria. Vemos que en los otros evangelios no se ven. Vemos conversaciones de Jesús que son personales y que son únicas. El encuentro que él tiene en Juan 3 con Nicodemo, en Juan 4, el encuentro que tiene a solas con la mujer samaritana, son cosas que vemos solamente en el Evangelio de Juan. Vemos discursos sobre el Espíritu Santo. Vamos a estar meses estudiando sobre el Espíritu Santo, porque el Señor va a dar discursos. Juan 16, 17 habla acerca del Espíritu Santo, que es presentado como el Consolador, como otro Consolador. Vemos la resurrección de Lázaro. Vemos su referencia, el Evangelio de Juan hace referencias a la Trinidad como en ningún otro evangelio. Vamos a ver al Hijo diciendo yo soy Dios, al Hijo hablando acerca del Padre como Dios y al Hijo hablando acerca de el Espíritu Santo como Dios. Vamos a ver un montón de contrastes en Juan. Creer versus incredulidad, luz versus oscuridad, vida versus muerte. Ahora, ¿por qué es así este evangelio? ¿Por qué es tan diferente? Porque el Señor inspiró de esta manera al autor humano. Es la manera en que el Señor guió a Juan. No es otro que el apóstol Juan. Entonces, si vos estudiás ahora, los liberales, las escuelas liberales van a decir que no es Juan, que es otro Juan, que fue escrito tiempo después. La evidencia, tanto interna como externa, de este libro es contundente. Este no es otro que el apóstol Juan. Y el apóstol Juan escribió este libro muchos años después que los sinópticos. Después de vivir una vida súper larga, Juan es el único que no murió martirizado de los 12 apóstoles, y después en su tiempo de vejez, él, después de reflexionar por tanto tiempo, él escribió esto. Ahora, Juan no se anuncia como el autor. Él no dice, yo, Juan, el apóstol, escribo el evangelio, pero él se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Vamos a ver varias veces a lo largo del evangelio que él se identifica como el discípulo a quien Jesús amaba. Esto nos muestra el nivel de intimidad que Juan tenía con Jesús, qué cercano que era al Señor. Es obvio cuando leemos el evangelio de Juan que esto se trata de un testigo ocular de las cosas. Cuando ves la escena de Jesús que está clavado en la cruz y que el Señor habla y le dice a su discípulo, a quien el Señor amaba, le dice, ahí está tu madre, y a partir de ese momento comenzó a recibirla. Por ejemplo, cuando nos habla acerca de la última cena, nos dice que el discípulo a quien el Señor amaba estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Es una persona que conoce muy bien a Jesús. Y nosotros, si estudias los evangelios, ves que el Señor siempre tenía un grupo de 3 personas que estaban constantemente acompañándolo en cosas muy especiales. ¿Quiénes son? Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, Jacobo murió en el libro de los Hechos, fue martirizado. Pedro no es, obviamente. No nos queda más que Juan.
Y vemos ahí casi como gracioso, ¿no? Vemos como una competencia entre Pedro y Juan. Vamos a verlo a lo largo del rato, cuando en la escena de la resurrección nos dice que Pedro va corriendo, después le dicen el cuerpo del Señor no está, pero dice el discípulo del que el Señor amaba corrió más rápido que él, ¿no? Cuando está al final del Evangelio de Juan, cuando están en la escena de la pesca que el Señor los está esperando, Pedro está pescando y dice, yo me voy a pescar, no voy a predicar más, me voy a pescar. ¿Quién es el que se da cuenta? El discípulo al que el Señor amaba dice, es el Señor. Juan se da cuenta que es el Señor. Entonces va a ser muy interesante eso. Posiblemente Juan es el más joven de los 12 discípulos. Y nosotros vemos acá que él se identifica como el discípulo a quien Jesús amaba, pero no fue siempre así. Si nosotros estudiamos los 4 evangelios, hacemos una armonía de los 4 evangelios, el Señor a Jacobo y a Juan, a estos 2 hermanos, hijos de Zebedeo, los llama Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran personas iracundas, porque eran personas que reaccionaban rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en Lucas 9 el relato de los samaritanos que no quieren recibir a Jesús y se dan cuenta que son judíos que van a celebrar a Jerusalén y no los quieren recibir en la aldea. Juan y Jacobo vienen al Señor y le dicen, Señor, miren la idea que tienen. Estos samaritanos, incrédulos, que te rechazaron. ¿Por qué no pedimos que fuego baje del cielo y los consuma a todos? Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para que las almas sean destruidas. Pero ese era Juan. Vemos que ese egoísmo y esa ansiedad de poder era algo familiar. La mamá de Jacobo y Juan después va y le dice al Señor Jesús, muy posiblemente vamos a estudiar, hay un vínculo familiar ahí, pero va y se le acerca al Señor Jesús y le dice, ¿te puedo pedir algo? Que cuando vengas en tu reino, estos 2 se sienten uno a tu derecha, que el deseo de toda madre, ¿no? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces vemos que es algo que es una persona que no era así, era una persona que comenzó siendo irascible, con ansias de poder, pero ahora, años después, reflexionando acerca del Señor Jesús, se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Pensa eso. Él está llegando al fin de su vida, mirando hacia atrás, escribiendo estas memorias que nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy, y él piensa esto: Dios se hizo hombre, y yo lo vi. Yo vi su gloria, y Él me amó. Él me amó. Yo soy el discípulo a quien el Señor amó. Es impresionante, es sorprendente. Cuando Juan llegó al final de sus días, Jerónimo, padre de la iglesia, muestra cómo ese corazón había sido cambiado por completo. Se nos dice que el apóstol Juan estaba tan débil que no podía ir a la iglesia. Entonces los hermanos lo que hacían era subirlo a una camilla y llevarlo hasta la iglesia. Y estaba tan débil que lo único que él podía decir a los hermanos en la congregación, su único mensaje era: hijitos, ámense unos a otros. Hijitos, ámense unos a otros. Ahora, otra vez, los liberales dicen, este no fue Juan, fue escrito por otro, pero tenemos la evidencia interna que estamos viendo y que vamos a ver a lo largo del estudio, pero la evidencia externa es igual. Sabemos que Jerónimo dijo que Juan escribió, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Teófilo de Antioquía. Dicen, este es Juan, este es el apóstol Juan, es el último de los discípulos vivos que escribió esto. Ireneo dice, fue Juan, es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque Ireneo era discípulo de Policarpo, y Policarpo era discípulo directo de Juan. Y dice, este evangelio fue escrito por Juan. Entonces, tenemos evidencia suficiente para decir que este libro fue escrito por el apóstol Juan. Ahora, todas estas particularidades que acabamos de ver hasta ahora nos llevan al propósito del libro. ¿Sabés que Juan es uno de los pocos libros de la Biblia en que el autor te dice el propósito por el cual lo escribió? Muchas veces los pastores o los que estudiamos la palabra de Dios luchamos con esto, ¿no? Porque ¿qué quiere decir el autor acá? ¿Cuál es el propósito por el cual escribe esto? Pero acá Juan te la deja servida en plato, ¿no? Si vas a Juan 20, 30 y 31 dice esto Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces ese es el propósito por el cual Juan escribe esto. Para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él nosotros tengamos vida eterna en su nombre. Juan nos va a presentar pruebas más que suficientes para que entendamos que este Jesús del cual Él está hablando no es otro que Dios mismo, hecho hombre sin pecado,
y que vino al mundo solamente con un propósito, que es morir en la cruz para salvar a los hombres de sus pecados, para que creyendo en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna, como dice Juan 3:16. Juan nos va a dar señales, nos va a dar 7 señales a lo largo del libro que nos van a mostrar que Cristo es Dios. Vamos a ver cómo Él convierte el agua en vino, vamos a ver cómo Él alimenta a los 5.000, vamos a ver la resurrección de Lázaro. Es impresionante todas estas señales que vamos a ver. Juan nos va a mostrar los títulos de Jesús, dichos por Jesús mismo, que muestran que Él es Dios. Él es la luz del mundo, Él es el pan de vida, Él es el buen pastor. Son declaraciones abiertas, concretas de su deidad que son paralelos de declaraciones del Señor, Jehová, en el Antiguo Testamento, que muestran que Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo es que Juan va a desarrollar todo esto? ¿Cómo es que nos va a contar que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, es interesante la estructura del libro, porque en la antigüedad se solía introducir, si vos ibas a una obra de teatro o algo así, o leías una historia, se solía introducir al espectador usando un prólogo donde se explicaban las cosas esenciales que tenías que saber para que puedas entender el desarrollo de la obra, y Juan hace exactamente lo mismo. Juan hace lo mismo. Durante los primeros 18 versículos va a dar un prólogo para su evangelio. 18 versículos que no vamos a terminar de ver hoy, ¿no? Hoy vamos a ver muy poquitos versículos. Pero vamos a comenzar con nuestro estudio en sí, porque Juan quiere hablarnos. Juan quiere hablarnos ya. Juan quiere que cada lector sepa que Jesús, a quien él anuncia, es Dios eterno, Dios creador y Dios autoexistente. Entonces vamos a leer Juan 1 para ver que Juan quiere mostrarnos eso. Que Jesús, a quien él anuncia, es Dios eterno, Dios creador y Dios autoexistente. Dice así la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Nosotros vamos a ver hoy 3 revelaciones sorprendentes. 3 revelaciones sorprendentes que Juan nos da sobre la verdadera identidad de Jesús. Entonces, primera revelación sorprendente. Jesús, el Verbo, es Dios eterno. Jesús, el Verbo, es Dios eterno. Eso lo vemos en versículos 1 y 2. Si vos lees Mateo, que hablábamos un poquito recién, si vos lees Mateo, que tiene como propósito mostrar a Cristo como el Mesías Rey, vas a ver que él registra la genealogía de Jesús y te muestra todos los antepasados de Jesús y te lleva hasta Abraham. Dice, Jesús es hijo de Abraham, hijo de David. Y entonces muestra cómo desde Abraham, llegando hasta David, pasando por la deportación de Babilonia, llega hasta Jesús. ¿Por qué? Porque nos quiere mostrar que Jesús es el hijo de Abraham, es descendiente directo de Abraham. Si lees Lucas, que destaca la humanidad de Jesús, ves que Lucas va mucho más hacia atrás. Va hacia atrás en el tiempo y nos lleva en su genealogía, la genealogía de Jesús, hasta Adán mismo. Termina la genealogía diciendo Adán, hijo de Dios. Ahora, Juan va muchísimo más atrás. Juan nos lleva al tiempo, más allá del tiempo. Nos lleva más allá del tiempo y del espacio. Nos lleva a la eternidad pasada. Nos lleva a lo que pasó antes de que el tiempo fuese. Muchas veces los cristianos nos preguntamos, no sé si yo me pregunto, no sé si vos te preguntás, ¿no? Pero muchas veces los cristianos se preguntan, ¿cómo era todo antes de que todo fuera? Antes de que todo existiera. ¿Cómo eran las cosas? Bueno, acá está la respuesta. Juan nos da una introducción que no es elocuente como la de Pablo. A Pablo le encanta, por ejemplo, saludar y explicar y dar un montón de verdades. Juan no hace eso. Juan simplemente dice, en el principio ya existía el Verbo. En el principio ya existía el Verbo. Ahora, cuando vos lees en el principio, ¿a qué te hace acordar? Génesis. A Génesis. Porque son exactamente las mismas palabras. Ni siquiera está el artículo, es en principio. En el principio. Nos lleva al comienzo. Nos lleva al principio, el principio que no tiene principio. Porque es antes de que el tiempo fuera, antes de que comience la historia. Nos lleva a lo que algunos teólogos llaman la raíz del universo. Nos dice que ahí en el principio ya existía el Verbo. Ahora, esto es una declaración impresionante de la eternidad del Verbo. O el logos, que como en el texto griego. Ahora, ¿cómo lo sabemos?
porque los próximos versículos nos van a decir que Él creó todas las cosas. Entonces, si creó todas las cosas, no es creado. Y lo que no es creado es eterno. Y es lo que nos muestran estos pasajes acá. Otra vez, es muy importante recalcar esto. Esto no va a ser una clase de griego. Para eso ya los que estudiamos griego estamos agonizando el jueves. Pero la elección de verbos acá te deja la piel de gallina, realmente. Es importante entender que Juan usa acá el verbo que dice era, que acá nuestra traducción dice ya existía, en el tiempo imperfecto. Eso significa que es una acción continua en el pasado, una acción continua sin especificar el tiempo. Entonces está diciendo, antes de que fuese el tiempo, antes de que comience el tiempo y las cosas creadas, el verbo ya era, el verbo ya estaba siendo, el verbo ya existía. En el principio, antes de que todo fuese, el verbo ya existía. Ahora, ¿qué o quién es este verbo? Bueno, Juan nos va a expoliar, no nos va a decir quién es este verbo en versículo 14, pero nosotros tenemos que entender por qué usa esta palabra, por qué usa el verbo. Tenemos que entender lo que pensaban los receptores de la carta en el primer siglo. Por ejemplo, el lector griego, escuchando a Juan decir en el principio era el verbo, en el principio ya existía el verbo, automáticamente iba a pensar en un concepto que ellos tenían que era el logos. 6 siglos antes de Cristo ya los filósofos comenzaron a desarrollar este concepto. Heráclito fue el primero que desarrolló esta idea. Ahora, fíjense cómo pensaba Heráclito. Heráclito dice, los filósofos tenían aparentemente mucho tiempo para pensar, ¿no? Entonces él dice, si yo estoy al lado del río y pongo mi pie sobre la arena y la hundo en el agua y lo saco y lo piso otra vez, no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque esté en el mismo lugar, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el agua que pasa por el río ya no es la misma. Porque la huella que dejo en la arena ya no es la misma. Y esto es lo que pensaba. El mundo que nos rodea es un mundo que está en constante cambio y siempre tiene la tendencia a ir al caos. Pero sin embargo, el planeta como lo vemos no está destruido por completo, sino que parece que hay un orden que rige todas las cosas. Hay un principio que gobierna todos los procesos que vemos en el mundo, y a ese principio, dice, tiene que haber un principio más allá de nuestro entendimiento que gobierna todas las cosas. A ese principio le puso el logos. Entonces, Juan está dirigiéndose a los lectores griegos, pero no solamente a los lectores griegos, porque el judío también habría sido, automáticamente le hubiese llamado la atención lo que lee acá. En el principio ya existía el verbo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuyo equivalente acá es logos, puesta en acción, es la razón para todo lo que existe, para absolutamente todo lo que existe. Al punto de que si vos estudiás el hebreo bíblico y el hebreo hoy, la palabra para palabra también es la palabra que significa cosas creadas. Entonces, la palabra de Dios siempre está conectada con la creación. Por ejemplo, Salmo 33:6 nos dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército con el aliento de su boca. El concepto de logos, de palabra, también nos habla acerca de la revelación de Dios. Si vos lo pensás, lees el Antiguo Testamento docenas de veces. Se nos dice, no dice que Dios habló, sino que ¿qué pasó? La palabra de Dios vino al profeta Jeremías, al profeta Isaías. La palabra de Dios vino. También nos habla acerca de la palabra como el agente que actúa de parte de Dios, por ejemplo, el agente de liberación de parte de Dios. Salmo 107:20, por ejemplo, dice que Dios envió su palabra, nos sanó y nos libró. Entonces, vemos estas cosas como en la mente judía la palabra de Dios era el agente que actuaba en nombre de Dios. Y también es interesante esto en el primer siglo, sin ir mucho detalle con esto. El judío del primer siglo también habría pensado en los Targum. Los Targum, o los Targumim, eran comentarios, eran versiones del Antiguo Testamento en arameo, que fueron escritas durante la cautividad. ¿Por qué? Porque cuando fueron llevados cautivos, los judíos no quisieron perder su identidad. Entonces tradujeron al arameo los Targum y le fueron agregando comentarios, algunos detalles geográficos, algunos comentarios sobre costumbres para que no pierdan su identidad. Y en esos Targum, si vos lo lees aún hasta el día de hoy, por ejemplo, en Génesis 1:1, que son paráfrasis del Antiguo Testamento, dice, desde el principio, el verbo de
Jehová con sabiduría terminó los cielos y la tierra. Entonces, muchos de estos targum eran los que se leían en las sinagogas del primer siglo. Entonces, el judío que lee en el principio ya existía el verbo o el logos, dice, está hablando de algo que yo sé. El verbo o el logos es el principio de acción de Dios, es la personificación del mandato de Dios, la palabra de Dios, las actividades de Dios. Y para el griego es la razón detrás de todo. Ahora, Juan no está inventando nada. Juan no está creando una nueva secta acá, como se acusó a los cristianos en el libro de los Hechos. Juan está usando los recursos que tiene y está hablando con las personas que tiene a su alrededor de algo que es revelado por el Señor. Ahora, todas estas cosas de las cuales habla Juan no son polémicas en sí. Lo que es polémico tanto para el griego como para el judío es lo que va a decir en versículo 14, que ese verbo, ese principio de acción que gobierna absolutamente todo, la razón detrás de todo lo que nosotros conocemos, se hizo un hombre, se hizo carne. Literalmente significa tabernaculizó, se hizo una habitación entre medio de nosotros y vimos su gloria. Eso es lo que va a causar más impacto en la mente del lector. Y nos sigue diciendo acá que el verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios. Muy específico lo que dice. Se pierde un poquito el sentido en la traducción. No solamente el verbo en el principio, en la eternidad pasada, estaba con Dios, sino que estaba cara a cara. Estaban frente a frente. Si se quiere, una relación de amor perpetua, hay algo de eso, pero el uso de la palabra nos da la idea de que estaba cara a cara con Dios, da la idea de dos personas distintas. Es el mismo Dios, pero son dos personas distintas. Y fíjense que nos muestra acá que claramente que es Dios. No vamos a ver eso que es Dios, pero el verbo estaba con Dios. El verbo no es un poder. El verbo no es una emanación. El verbo estaba delante de Dios, en la presencia de Dios. Es una persona diferente al Padre antes de que el tiempo fuera. Y es interesante que dice, estaba ante Dios, cara a cara con Dios. Y no dice el Padre. No dice el Padre. ¿Por qué? Porque si dice solamente el Padre, ¿qué pasa? Deja fuera al Espíritu Santo. Y más adelante hablar acerca de la deidad del Espíritu Santo también. Ahora, ¿qué tipo de ser es este verbo? ¿Qué tipo de ser es este verbo? Para que no queden dudas. En lo que tal vez es una de las declaraciones más impresionantes de la deidad de Jesús, dice, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Algunos grupos sectarios usan esto para apoyar su idea de que Jesús es una creación, ¿no? Porque dicen que el verbo era un Dios, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan eso, los mormones piensan eso, y eso demuestra, lo voy a decir de esta manera, la ignorancia que hay en ellos, que son solamente un grupo de personas ignorantes que no conocen la palabra de Dios. Porque lo que hace la frase acá es todo lo opuesto. No es mostrar que Cristo es un ser creado, sino que nos muestra que Jesús es Dios. Esto es enfático, es contundente. El texto enfatiza, está al revés en el griego. Es Dios era el verbo. En otras palabras, el verbo es Dios. El verbo es Dios mismo. Y para que dejen claro estas verdades, Juan, ¿cuál es el fundamento de este evangelio que va a enseñarnos a nosotros? Nos dice, Él, el verbo, que es Dios, en el principio estaba con Dios. Hermanos, ya pueden ver un poco, ¿no?, lo maravilloso que es este libro y las ganas que tengo de seguir estudiándolo. En 2 versículos ya nos dice que este Jesús, durante el cual nos va a hablar por 21 capítulos, es Dios eterno. Es el Dios eterno. Los cristianos no seguimos a un profeta, aunque Jesús fue un profeta. Los cristianos no seguimos a un simple rabí lleno de sabiduría, aunque Jesús fue un rabí y fue la persona más sabia que existió. Los cristianos no seguimos a un maestro espiritual solamente, aunque Él fue el maestro. Nuestra seguridad eterna descansa en saber que aquel que vivió hace 2000 años es Dios mismo hecho hombre. Un simple ser humano por fuera no puede morir por nosotros. No puede morir en nuestro lugar. No puede morir en lugar de la humanidad. Solamente el Dios que es eterno e infinito puede morir por la humanidad. Solamente un Dios que es eterno puede cargar sobre sí en la cruz los pecados que los separan de Dios. Solamente Él podría soportar el precio de nuestras iniquidades. Y es lo que Juan nos está contando acá y lo que nos va a contar a medida que vamos estudiando esto. Solamente podría haber muerto para darnos vida. Este Jesús que nos presenta acá Juan murió por tus pecados. Y es Dios eterno. Si estás acá y no conoces a Dios, si estás acá y todavía no conoces a Jesús y no sabes qué va a pasar si vos morís hoy, bueno, hoy es tu oportunidad.
Esta es tu oportunidad. Si todavía nunca creíste en Cristo, si no sabes qué va a pasar cuando mueras hoy, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que cada ser humano nació separado de Dios y condenado al infierno eterno por causa de esos pecados. Pero la palabra de Dios también nos dice que Jesucristo, Dios eterno, se hizo un hombre y vino a morir por tus pecados y los míos. La palabra de Dios dice que si reconoces tu pecado, si vos te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo, Él te va a dar perdón y vida eterna. Él ya pagó por tus pecados. Él ya fue clavado en la cruz. Él cargó con todas tus iniquidades. Él pagó un precio que vos no podías pagar. Si vos no conocés a Jesús todavía, este Jesús es el único Salvador porque es el único Dios eterno. Él murió en tu lugar. La palabra de Dios dice que si vos te arrepentís de tus pecados, si crees en Cristo, vas a ser salvo, vas a tener perdón y vida eterna. Solamente hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. Él murió por vos. Por favor, si no conoces a Jesús, vení a Cristo hoy. Si ya estás en Cristo, si sos un creyente, este pasaje te recuerda por qué te llamás cristiano. Te recuerda por qué llevas el nombre de cristiano. Es porque Dios, desde la eternidad, decidió hacerse un hombre, decidió humillarse para salvarte a vos. Hermano, eso tiene que cambiar la perspectiva de absolutamente todo en tu vida. Esto tiene que cambiar tus prioridades. Pensar que el Dios que siempre fue Dios, que por la eternidad fue Dios, dijo en un momento en el tiempo, me voy a hacer como un hombre para morir por tus pecados, tiene que cambiar todas tus prioridades, tiene que cambiar todos tus afectos. Tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón. Tiene que cambiar absolutamente cada una de las decisiones de tu vida. Cada una de las decisiones de tu vida tienen que ser para la gloria de aquel que, siendo Dios eterno, vino a este mundo para salvarte, porque te amó. Todo el Evangelio de Juan tiene que ser leído a la luz de estas verdades. Jesús, el Verbo, es Dios eterno. Dios mismo, uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero Juan no se queda ahí. Juan nos da la segunda revelación sorprendente. Nos dice que Jesús, el Verbo, es Dios, creador de todo. Lo vemos en versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es interesante como Juan usa una frase tan cortita, usando una declaración positiva y otra negativa para decirnos un montón acá. Juan nos deja en claro acá que el universo entero, con sus millones y millones de kilómetros de extensión, no es producto del Big Bang. No hay chance para el Big Bang. No hay chance para la evolución y un proceso de millones de años que el mundo dice que sucedieron. No, para nada. Nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. A través del Verbo. Todo, absolutamente todo, llegó a existir. En un momento del tiempo fue creado y comenzó a existir. Esto significa que todo lo que nosotros vemos fue producto de la obra de alguien más. En este caso, el Verbo, el Dios eterno. No hay chance para que el universo sea la causa de todo lo que vemos. No hay chance. No sé si les pasó, a mí me pasa bastante, que a través de las redes sociales vemos un montón de personas que dicen, gracias universo, gracias universo. Si el universo estuviese vivo, haría como, no, gracias, ¿por qué? El universo no es la causa de nada, de absolutamente nada. El universo es esclavo de Cristo. El universo sirve a los propósitos de Cristo. El universo, todo lo que vemos, es simplemente el terreno en el cual se desarrolla la historia de nuestra redención, que va a terminar con el Verbo glorificado por toda la eternidad. Ahora, Jesús es llamado el Creador acá. Y esto es una verdad que nosotros encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Nosotros vemos, por ejemplo, en Colosenses 1:15, que el apóstol Pablo nos dice que Él es la imagen del Dios invisible,
El primogénito, eso significa que está por encima de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 2 y 3 que Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahí está, Jesús hizo absolutamente todo el universo y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. No solamente es el creador de todo, y en este caso el universo, todo lo que está encerrado dentro del tiempo y el espacio. Ambos textos nos dicen que la razón por la cual esto no se deshace por completo, algo que los científicos por siglos han tratado de entender y que últimamente dicen qué es lo que mantiene a la unidad básica de la materia, a los átomos pegados entre sí. La palabra de Dios ya nos dice, es por la palabra de su poder que el Señor mantiene todas las cosas juntas hasta que se cumpla lo que Él tiene destinado para este universo. Y para que no haya lugar a dudas, nos dice, y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Nada. Un comentarista lo traduce así, todas las cosas fueron hechas por Él y lo que fue hecho de ninguna manera podría llegar a ser sin Él. Nada. La elección de los verbos que usa Juan acá otra vez es abrumadora, es abrumadora. Cuando vos pensás en lo que él dice, se refiere al verbo y él dice, él era ese imperfecto del que hablé recién, que era constantemente, es un indicativo activo. Siempre fue, siempre estuvo siendo. Lo voy a decir de la manera más burra posible, pero nunca no fue. Él siempre estuvo siendo, siempre existió, porque es Dios, eterno. Pero cuando se refiere a todo lo demás, usa otro verbo. Y un verbo que significa que fue creado, que llegó a ser en un momento en el tiempo, y es un verbo que es indicativo medio, que significa que fue creado por alguien más. Entonces, todo lo que nosotros vemos fue obra del Verbo, fue obra de Cristo porque Él es Dios creador. Aun cuando nos habla de otro ser humano, vamos a ver en versículo 6 que nos habla de Juan el Bautista. Dice que llegó a ser, nuestra traducción dice vino, pero llegó a ser, como todo el resto de las cosas que fueron creadas. Pero el Verbo es Dios creador. Él es el creador de todas las cosas provienen de Él, han sido creadas por Él y para Él. Hermanos, ¿cómo nos humillan estos pasajes? ¿O cómo deberían humillarnos estos pasajes? Estas verdades tienen que llevarnos a una dependencia más profunda del Señor. Estos pasajes, fíjense en el tercer versículo del Evangelio de Juan, la tercera porción que vemos acá. Juan nos recuerda, vos no sos el dueño de tu vida. Vos no tenés inferencia sobre tu vida, no tenés posibilidad de cambiar un aspecto en tu vida. Él es el creador. Él es el creador. Y eso significa que ninguna cosa creada puede satisfacer tu vida más que el creador. Nada. El creyente que conoce al Verbo, aquel que hizo todas las cosas, por quien todas las cosas fueron creadas, no puede tratar de encontrar satisfacción en este mundo por medio de las cosas creadas. Ese tipo de impiedad nosotros la vemos en el hombre de Romanos 1, que es completamente ajeno a la luz del Evangelio, con un corazón entenebrecido. ¿Qué hace? Le da la honra a la creación antes que al Creador. Busca sentido en su vida, dándole la espalda al Creador y buscando en lo creado sentido a su vida. La palabra de Dios nos dice, la razón por la cual nosotros existimos es porque el Verbo es el creador de todo. Él creó todas las cosas. Él creó absolutamente todo. La situación del país no tiene que desesperarnos. ¿Atravesamos tiempos difíciles? Sí. ¿El Señor está en control? Amén. Él es el creador y Él tiene todo bajo su control. No debemos perder tiempo con la política, enfocarnos en gobiernos de hombres. Nos tenemos que someter, es lo que dice la palabra de Dios, pero todos esos políticos que nosotros vemos en la tele, luchando, peleando entre sí, en un par de años van a ser polvo. Polvo y nada más. Pero el Verbo que vemos acá permanece para siempre.
El creyente por la eternidad va a vivir delante de este Creador que vemos acá, del Verbo que creó todas las cosas. Él creó todas las cosas. Él creó todas las cosas. Eso significa que vos no sos un accidente. Tu vida no es una casualidad. Dentro de los propósitos eternos y perfectos del Señor, tu vida estaba dentro de sus planes. Él tiene un propósito para tu vida. Y Él puede sostener tu vida. Él puede tratar con absolutamente cada cosa que sucede en tu vida. Porque Él es el que no solamente te creó, sino que te sostiene con la palabra de su poder. Tu dependencia tiene que estar puesta completamente en el Verbo. Hermano, ¿dónde realmente está puesta tu confianza? ¿En quién realmente estás dependiendo? Porque Juan te recuerda hoy. Este Verbo, Jesucristo, es Dios eterno y creador de absolutamente todo. Finalmente, Juan nos da la última revelación sorprendente. Jesús, el Verbo, es Dios autoexistente y la luz del mundo. Es Dios autoexistente y la luz del mundo. Versículos 4 y 5 dicen así. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Para el lector de cualquier material religioso, estos son temas esenciales, ¿no? Luz y vida son símbolos universales de una nueva vida que se encontró, más o menos, ¿no? La gran mayoría de las religiones piensan eso, ¿no? Yo descubrí esto y es la luz, o encontré la vida, pero Juan hace un énfasis especial en estos pasajes, en estas verdades, en la luz y en la vida, enfocadas en Cristo. En Juan 8:12, por ejemplo, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí vemos cómo desarrolla más esto que está diciendo acá. Juan 9:5, Jesús dice: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 11:25, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 14:6, que es un pasaje que usamos muchísimo para predicar el Evangelio. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos a estudiar todos estos pasajes a su debido tiempo, pero Juan hace un énfasis especial en la luz y la vida, en el ámbito espiritual de estas palabras, enfocándolas en la persona de Cristo y en la salvación eterna que hay en Cristo. En este pasaje que vemos ahora, el enfoque es el primero, hablan acerca de la persona de Cristo. Están conectados con la vida inherente que hay en el Verbo, con la vida que es parte de su ser. Él es la vida, Él es la vida. Y porque Él es la vida, esa vida fluye, esa vida emana de Él y es la luz de los hombres. Obviamente, esta es la luz de los hombres que creen en Él. Vamos a ver eso a medida que vamos desarrollando el Evangelio de Juan. Pero cuando Dios se presenta ante Moisés, por ejemplo, que vemos en el libro de Éxodo, Él se presenta a sí mismo como, Él dice: yo soy, depende de la traducción que tenga, Señor, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, ¿no? Significa yo, la idea del verbo ahí es yo soy, yo soy. Por eso lo llamamos el gran yo soy. Él es el Dios autoexistente, el Dios que tiene vida en sí mismo. El único que no depende de absolutamente nadie. Él existe en sí mismo porque Él es Dios. Y en Juan 5:26, Jesús declara esto de Él mismo. Dice: porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. Y es lo que Juan nos está diciendo acá. Nos está diciendo que Jesús es Dios autoexistente, que tiene vida en sí mismo y que puede dar vida a los que creen en Él. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la luz. Y nos dice acá: en Él estaba la vida. De esta vida los hombres obtienen la luz de la vida. Y la luz era la vida era la luz de los hombres que los saca de las tinieblas. Y es lo que vemos acá. No deja de sorprendernos otra vez estas verdades. En el Antiguo Testamento conecta la vida y la luz de los hombres, ¿con quién exclusivamente? Con Jehová, con el Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 36:9 nos dice, hablando del Señor: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz, ¿veremos qué? Veremos luz. Contigo está el manantial de la vida, en tu luz
veremos luz. Acá nos dice Juan que esa misma luz, que está solamente en Dios, está en Jesús, porque Jesús es Dios. La evidencia es contundente. Jesucristo es Dios. Finalmente tenemos el versículo 5. El versículo 5 es un poquito ambiguo en su traducción del último verbo que usa. Nuestra traducción dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y es uno de sus significados, el significado por ahí es un poco más amplio. La luz brilla constantemente en las tinieblas, es el tipo de verbo que usa. Y las tinieblas, en tiempo, lo que nosotros llamamos en griego aoristo, ya pasó, ya definido, no tienen chance, no tienen la oportunidad de comprender o vencer o extinguir la luz. Y creo que el Señor en su soberanía inspiró a Juan a escribir de esta manera y usar esta palabra para establecer estas dos verdades. Entonces, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron comprenderla, no pudieron aprovecharla la luz. Y eso es algo que nosotros cuando leemos el pasaje que sigue, los versículos inmediatos, vamos a ver que esta declaración tiene un sentido que es tristísimo. Es algo que vamos a ver la semana que viene. Los hombres van a amar más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y por lo tanto no van a llegar a entender, no van a llegar a comprender. Van a tener a Dios mismo hecho hombre frente a ellos y van a decir no. Van a decir no. Jesús les va a decir, yo soy Dios y la única esperanza de salvación para ustedes está en mí. Y ellos van a decir no. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces los van a rechazar. Entonces tiene esa aseveración. Pero creo que el énfasis mayor a la luz de todo el Evangelio de Juan es la segunda. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron vencerla. No pudieron apagarla, no pudieron extinguirla. Esto ya es un indicio de lo que va a pasar. Juan nos vive spoileando el Evangelio. Esto nos dice qué es lo que va a pasar adelante. ¿Qué es lo que va a lograr Cristo por medio de su muerte y su resurrección? Según nos dice un comentarista, estos no son simples opuestos, hablando de la luz y la oscuridad y las tinieblas. Estos no son simples opuestos. Las tinieblas son la ausencia completa de la luz. Fin de la cita. Por ende, la vida en este mundo no es como la filosofía del yin y yang, ¿no? Que en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo de malo. Acá está diciendo Juan que hay un contraste. Están todas las tinieblas que gobiernan este mundo, que tienen sujeto este mundo bajo su reino, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y está la luz que es eterna, la luz que Juan nos va a decir que va a venir a este mundo. Y las tinieblas no tienen chance de vencer a la luz. La luz va a prevalecer. No hay otro desenlace posible. No hay posibilidad de paz entre ambas partes. La luz y las tinieblas y el conflicto entre la luz y las tinieblas va a terminar de una sola manera. Cristo siendo vencedor. Cristo vino a vencer las tinieblas y por más que intenten, no pueden extinguir la luz que es Cristo. No pueden extinguir su luz. La luz siempre va a vencer a las tinieblas. Siempre. Hace un tiempo atrás, ustedes saben, yo trabajo como mecánico y trabajo en el campo, acá cerca, pero en Campo de Mayo. Y yo tengo una rutina todas las mañanas, voy a distintos lugares y chequeo que los grupos estén funcionando. Pero un día estoy yendo en el campo y no hay nada de luz, pero sabes, allá al fondo ves una luz porque están trabajando y tienen un grupo generador y hay luz. Pero yo llego y estaban todo en oscuridad. Es más, casi no sabía cómo llegar porque no tenía ningún referente de cómo llegar, porque es absolutamente en Campo de Mayo, sin día nublado encima, sin luz de las estrellas, luz de la luna. Era la más completa oscuridad. Hasta que llegué al lugar, llegué a la casilla donde estaban mis compañeros. Sin luz. Estaban todos muertos de frío porque era invierno, sin saber qué hacer, no podían ver absolutamente nada, no podían trabajar. Pero de repente yo sabía lo que tenía que hacer, entonces fui y reparé el grupo y de repente comenzó a funcionar todo y de repente así, ¡puf!, se prendieron todas las luces. Tenemos luces, reflectores gigantes, ¿no? Se pudo ver absolutamente todo alrededor, casi como a la luz del día. Casi como a la luz del día. En un instante, cuando la luz vino sobre las tinieblas, no hubo chance que las tinieblas apaguen esa luz. La luz disipó todas las tinieblas. Y es lo que nos dice Juan acá. Es lo que nos está diciendo Juan acá. En este mundo que está en total oscuridad, cubierto por las tinieblas del pecado,
en un mundo que está dominado por las tinieblas, en un mundo de oscuridad completa en la cual los hombres están como nosotros, como la historia que acabo de contar, andando a tientas, sin saber qué hacer, sin ningún tipo de propósito, sin ver los pasos que dan. En un mundo en total oscuridad y tinieblas, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Él es la luz. Él es la vida. Y Él vino a traer esa vida a los hombres. Él vino a transformar la vida de los hombres por medio de su muerte y resurrección. Hermanos, Juan nos cuenta una verdad que nosotros vamos a entender por completo más adelante, pero por ahora nos dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron vencerla. No la comprendieron, pero tampoco pudieron vencerla. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a convicciones firmes en nuestra vida. Porque Él va a vencer. Él ya venció. Él va a establecer su reino. El verdadero creyente, hermanos, en base a lo que dicen estos pasajes, el verdadero creyente evita las tinieblas. No va hacia las tinieblas. El verdadero creyente evita las tinieblas. Es una característica de su vida. Es lo que nos dice Efesios 5, por ejemplo. Nos dice, porque antes ustedes eran ¿qué? Tinieblas. Antes de Cristo vivías en la más profunda oscuridad. ¿Recordás ese tiempo? Sin Cristo, sin esperanza en el mundo, andando en tinieblas sin saber a dónde ir. Y es lo que dice acá el apóstol Pablo, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El verdadero creyente evita las tinieblas. El verdadero creyente le da la espalda a las tinieblas. ¿Por qué? Porque es un hijo de luz. Porque es un hijo de luz. El creyente tiene que buscar constantemente crecer en conocer esa luz y la vida que hay en Cristo. Y a medida que conocemos más al Señor, esas tinieblas que todavía, esos residuos de tiniebla que quedan en nuestro corazón, de a poco van saliendo hasta que vamos a la presencia de Cristo. Esas tinieblas comienzan a desvanecerse, a disiparse. Nunca tenemos que estar cómodos con las tinieblas. Nunca. Ahora son un poco más grandes mis hijos, ¿no? Todavía no tuve esta experiencia con el más chiquito, pero cuando estábamos en casa y de repente se cortaba la luz de noche. ¿Qué te pasó? ¿Qué hacen tus hijos? ¡Ah! Todos gritándolo hoy. ¿Dónde está la linterna? ¿Dónde están las velas? No. Yo tengo una linterna, una muy buena linterna, y la prendés así parada y se alumbra toda la habitación se alumbra. ¿No? Entonces, yo ya sé dónde está porque es situación de emergencia, voy y la llevo hasta el living que tenemos y lo prendo. ¿Qué hacen mis hijos? ¿Qué piensan que hacen mis hijos? O que hacían, ahora ya no. Espero. No escapaban de la luz. Escapaban de las tinieblas hacia la luz. Nosotros somos desafiados por estos pasajes a hacer exactamente lo mismo. Ante la luz de Cristo, nuestras obras malas lo que no le agrada a Él, tienen que huir. Tenemos que quitarlas de nosotros. Tenemos que ser hijos de luz. Y finalmente, recordar por medio de este pasaje que Él vino a vencer las tinieblas. Él vino a vencer las tinieblas. No hay chance de que ellos venzan. No hay chance de que venzan. Esto no es como dos boxeadores que más o menos tienen el mismo peso y la misma cantidad de campeonatos ganados y decís, está jugado, ¿no? Como, ¿quién va a ganar? El desenlace de esto ya está escrito desde antes del fin. Cristo gana. Cristo gana. La luz vence sobre las tinieblas. Y esos momentos en tu vida en que parecen que las tinieblas van a ganar, tenés que recordar. Cristo gana. La luz vence a las tinieblas. Es cuanto más te tenés que aferrar por fe a lo que promete acá. El mundo que nos rodea es un mundo cada vez más oscuro. Realmente cada vez más oscuro. Pero un día esas tinieblas se van a disipar. Un día la oscuridad va a dejar de ser porque la luz del Verbo ya venció. Él ya venció. Tu parte es confiar en aquel que es vida y luz. Si seguís leyendo, Juan hace un cambio radical. Radical entre versículos 5 y 6. Juan es como una montaña rusa, ¿no? Y cuando estos versículos nos están llevando, no sé si alguna vez cometiste la locura de ir a una montaña rusa, yo no, paso. Pero
veo en las películas, ¿no? Que hace clac, 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 y va subiendo hasta arriba de todo y nos dice, el Verbo es Dios eterno. Y sigue subiendo. Y el Verbo es la causa de absolutamente todo porque es el creador de todas las cosas y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. Y sigue clac, 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 y sigue hasta arriba de todo. Dice, en Él estaba la vida y la vida de la luz de los hombres. Y no hay chance de que las tinieblas venzan a la luz y te deja ahí arriba en la eternidad pasada. Decís, gloria a Dios, este Verbo del cual me habla Juan es mi Salvador y es Dios, mi fe está segura. Y de repente Juan lanza esa montaña rusa y hasta abajo, y versículo 6 nos lleva al primer siglo y nos dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. ¿Qué es esto? Un hombre común y corriente, pero un hombre con un llamado extraordinario. Este hombre vino, llegó a ser, nació. ¿Quién es este hombre? Semana que viene. Vamos a seguir estudiando juntos. Vamos a ver el testimonio de Juan. ¿Ya te enganché? Semana que viene. Pero para terminar hoy, si el Verbo es el Dios eterno, y lo es, y si creó todas las cosas, y lo hizo, y es la fuente de la vida y la luz de los hombres, que lo es. Hermanos, cada paso que doy en mi vida, cada decisión que tomo, tiene que ser con mis ojos puestos en Él, porque Él es el Señor. Tengo que vivir para su gloria. El único propósito de mi vida es vivir para este Verbo, Jesucristo. ¿Amén? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar estas verdades. Señor, te damos gracias por el Evangelio de Juan y por la oportunidad que tenemos de estudiar un Evangelio así como este, Señor. Señor, ayuda a que estas verdades sean una realidad en nuestras vidas y que nosotros en base a estas verdades vivamos para tu gloria, Señor, para la gloria de aquel que se hizo carne para que nosotros tengamos vida eterna. Señor, yo te ruego por aquellos que todavía no te conocen, que están acá o que están escuchando este mensaje, que puedan venir a Cristo, Señor, que puedan prestar atención a estas verdades y al mensaje que Juan nos quiere dar de la esperanza que hay en el Verbo, que es Dios. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo hoy. En el nombre de Jesús. Amén.